Faro, SRL creo que sería. El Faro SRL, sí. Faro Así es. SRL, que ha demandado a la empresa binacional Yacyretá por que le había alquilado vehículos y este no le había pagado. La cuestión es que esta empresa no ha firmado un contrato con la empresa binacional, con la binacional. Y entonces, al no pagarle, se fueron a lo judicial y el juzgado de primera instancia rechazó rechazó el pedido de esta empresa, que por no existir elementos probatorios, entonces ha rechazado el juzgado de primera instancia en ese entonces. Entonces, este vino a apelar y en la segunda instancia el, la Cámara de Apelaciones revoca esta resolución de primera instancia y ordena el pago de, creo que sería de 900, no recuerdo bien el monto, el Sí, pago de guaraníes, 900, 972 972 millones más intereses. del sí, dos sí, sí, coma cinco. por ahí sería. Y al revocar esta resolución de primera instancia, entonces fue sometida a la tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, donde empezaron a discutir, se estudió el caso y el artículo 704 y 706 del Código Civil fue se basó, la Corte Suprema de Justicia se basó más en ese artículo, de que no existía un contrato en, entre la empresa y la binacional. No existía un contrato entre ellos. En el 704 establece que, en el 706 establece que todos los, voy a leer un ratito, que el instrumento privado que alterase lo que se hubiera convenido en el instrumento, perdón, perdón, los contratos, artículo 706 del Código Civil establece que los contratos que tengan por objeto una calidad de más de 10 jornales mínimos establecidos para la capital deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos. En este caso ya supera el monto del contrato, del monto. Este debía ser sí o sí por escrito. Ellos estaban en discusiones. Y el artículo 4, en el último caso, establecen el artículo 704 establecen que los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no revistieren la forma prescrita, a no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley o que hubiese un principio de prueba por escrito en los contratos que puedan hacerse por instrumentos privados, o cuando una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato. En este caso son admitibles todos los medios de prueba. La cuestión estaba en que ellos no tenían ellos se basaban en que no existía un contrato entre la entidad y la binacional. Y más abajo estaba leyendo que finalmente ellos también encontraron, la Corte Suprema de Justicia, para hacer su fallo, encontró en uno de los tratados de la binacional que debía ser el contrato que se realiza con la binacional deben ser firmados por los directores de la binacional o por el director. Y en este caso
no existiendo ningún contrato y que existen pruebas que la empresa trató de demostrar de que existió ese alquiler, que se le entregó a la empresa, que se usó y que devolvieron ellos los vehículos. Pero esta empresa no pudo demostrar de que hubo un contrato. Y la corte también, al encontrar que esta empresa entregó a personales, a funcionarios, que tampoco fue al director mismo de la binacional. Y entonces la Corte Suprema, por ese medio, rechazó y confirma en este caso la sentencia de primera instancia, al rechazar esta resolución de segunda instancia y quedando como la parte ganadora en este caso a la empresa, a la entidad binacional Yacyretá. Y también he visto que hablaba sobre las costas, que determinaron que iba a ir de acuerdo al orden causado, iba a ser a ambas partes. Bueno, Es mi resumen así. Ese es el resumen en breves palabras. Yo creo que es bastante completo. Aún siendo breve, es bastante completo el resumen. Bueno, ¿qué comentarios merece este fallo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el tribunal que había revocado el fallo de primera instancia y otorgó es decir, condenó a la entidad binacional Yacyretá al pago, es el Tribunal de Apelación Sexta Sala de Asunción, la sexta sala de la cual formaba parte el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vale decir, es un tribunal conformado por gente bastante preparada, y una de ellas que llegó ahora al máximo tribunal de la República. Bueno, ¿qué comentarios les merece este fallo? Acá, como suelo recalcar siempre en cada clase, el objetivo es remover un poco los conocimientos que se supone que tenemos, tanto en materia civil de fondo como procesal civil, porque acá estamos utilizando las herramientas que ya nos proporcionó la facultad en los cursos anteriores, y se presume que al aprobar esas materias ustedes ya están en condiciones de abordar el examen de estos casos con mucha suficiencia. Y yo quiero que ustedes examinen con ojo crítico estos fallos. ¿Cuáles son los institutos que están en juego? Contratos. Se reclama el cumplimiento de un contrato que por lo visto no estaba escrito, pero que sin embargo se cumplió, se llegó a ejecutar. Y una de las partes dice, cierto, no hay contrato, pero hay un principio de prueba por escrito. Entonces hay que procurar analizar un poco en qué consisten esos principios de prueba por escrito, si realmente existen en este caso. O si es que no existen, cuáles son las condiciones que deben reunir los actos realizados por las partes para que puedan ser considerados como principios de prueba por escrito, sin olvidar que están en disputa dos personas jurídicas. Una persona jurídica del derecho privado
y otra es una persona jurídica de derecho público, pero que en este caso está actuando como persona del derecho privado, porque están discutiendo derechos privados. Profesor. Sí, Y lo que se discute realmente es que hubo una oferta de la locación de vehículos por parte de la empresa El Faro y efectivamente fueron entregados esos vehículos y por eso es que se ampara totalmente ellos en el artículo 674, en donde decía que el consentimiento debe manifestarse por oferta y aceptación. Se lo presume por el recibo voluntario de la cosa ofrecida, dice, o por quien haya de manifestar su aceptación si hiciere lo que en caso contrario no hubiere hecho o dejare de hacer lo que habría hecho si su intención fuere la de rechazar la oferta. Ellos dicen que efectivamente se recibieron esos vehículos, que efectivamente fueron utilizados y por eso se ampararon. Pero ¿qué pasa? Pasa que la otra parte, la parte demandada, alega por su parte que efectivamente fueron recibidos, pero no por las personas que realmente están facultados para recibir, y se emitió un recibo inclusive el recibo de que efectivamente se recibió esos vehículos que iban a ser locados, pero la parte demandada totalmente se ampara en que no estaba facultado para recibir las personas que recibieron esos vehículos. Y al final de todo salieron ganando ellos, porque como persona jurídica ellos se ampararon en el artículo 97 del Código Civil, en donde nos dice que quienes pueden representar se reputan actos de personas jurídicas los de sus órganos, y ellos se ampararon que el órgano que está investido de representar o de realizar ciertos actos a nombre de la institución era el director de la entidad. Bueno, y no comenzamos de lo primero, si es nula nuestra sentencia definitiva. Y no fue declarada de nulidad porque fue declarada desierto porque no fue fundada. no se expresaron los agravios respecto a la nulidad. Sí. Bueno, ¿y a ustedes les parece que el fallo es justo? Me refiero al fallo de la Corte. En realidad, profesor, en este caso aparentemente sí existió la prestación, solamente que no pudieron nomás probar de que efectivamente recibieron, utilizaron la locación de vehículos y demás, pero que no pudieron probar nada más. Pero parece que sí fueron utilizadas tal servicio. O sea, desde ese punto de vista, la sentencia no sería justa. Sí, pero no se probó, entonces es lo que va acorde a lo que está en el expediente. Exactamente. ¿Qué te parece, Liz, el fallo? A mí me parece un fallo injusto. Es coherente con lo que dice la legislación, pero en realidad sí se utilizaron los vehículos. También alegaron ellos que en realidad esos vehículos fueron aceptados por una oficina que deriva del despacho de la primera dama y que no de la Binacional Yacyretá. Sin embargo, se utilizaron los vehículos, por más de que no se aceptaron los principios de prueba porque no emanaban estos escritos de los directores, existió la prestación. O sea, hubo oferta, una parte cumplió su obligación y la otra utilizó esos vehículos
y sin embargo la Corte falla en contra. A mí me parece injusto, por más de que en derecho sería lo que corresponde, porque no se cumpliría lo que establece el 706, era lo del principio de prueba. Pero sin embargo la oferta y la aceptación sí existió. Excelente comentario. ¿Quién más quiere opinar? He visto que en una parte del fallo se menciona que se trata de un contrato sinalagmático. ¿Ustedes recuerdan todavía qué es un contrato sinalagmático? El contrato sinalagmático es aquel en el que ambas partes se obligan y que una de las partes no puede exigir de la otra si ésta aún no cumplió con su obligación. Muy bien. Es el contrato típico en donde hay derechos y obligaciones recíprocas, como dos caras de una moneda. Y en el derecho romano se decía sine causa data, causa non secuta. Si el que pretende el cumplimiento de un contrato también tiene obligaciones a su cargo, tiene que demostrar que a su vez cumplió su parte del contrato o que está dispuesto a cumplirlo, ofrece cumplirlo. Entonces, esa es una regla del Código Civil. Y acá, ¿qué es lo que pasó? Quizá en otros países esto no suceda, pero las particularidades de nuestro país, la forma en que nos organizamos, o mejor dicho, nos desorganizamos, permite este tipo de discusiones, porque los vehículos en realidad eran vehículos a ser utilizados por el despacho de la primera dama, que es una dependencia del Poder Ejecutivo de dudosa legalidad, diría yo, porque el despacho de la primera dama no está previsto, por ejemplo, en la Constitución Nacional como un órgano del Poder Ejecutivo. Surge en forma pretoriana de la ocurrencia de algún presidente de algún periodo anterior, que le da un ropaje de institución pública dependiente del Poder Ejecutivo al despacho de la primera dama. Y se llegó a una situación medio jocosa cuando asumió la presidencia de la República el ex obispo Monseñor Lugo, porque no había primera dama en su caso, o por lo menos no había una sola, me parece, había más de una. Entonces, no había oficial, profesor. Que bueno, mucho había. bueno, eso para amenizar un poco nuestra clase nomás. Y no se pudo implementar. Creo que allí después entró una de sus hermanas a hacer el papel de la primera dama. Y entre paréntesis creo que resultó un chasco, ¿verdad? Bueno, y los vehículos eran en realidad a ser utilizados por el despacho de la primera dama, pero se pretendía que eso pagase la entidad binacional Yacyretá. Y el trato se hizo en realidad entre la empresa El Faro y el despacho de la primera dama. Y ocurrió que, claro, el despacho de la primera dama aceptó los vehículos, los utilizó en la creencia de que la entidad iba a pagar, pero al final después se hizo también la desentendida porque las autoridades de la entidad no participaron en esa negociación y ni siquiera al parecer fueron consultados o fueron consultadas las autoridades
que tenían mandato vigente en ese momento, que después fueron sustituidas por otras que no quisieron saber nada de una negociación que se hizo a sus espaldas. Bueno, esas son las cosas que se suscitan por causa de la desorganización y la falta de institucionalidad en el manejo de la cosa pública. Eso un poco para explicar el origen de este pleito. Y ocurrió que el servicio realmente, como dice Mónica, se cumplió, se prestó. Los vehículos fueron entregados a la gente del despacho de la primera dama, fueron utilizados, pero el servicio finalmente no se pagó. Cuando sobrevino la demanda, la entidad se escudó en que no hubo contrato, y cuando se le dijo hubo principio de ejecución porque la entidad supuestamente ya recibió los vehículos y los utilizó, y ellos dicen sí, fueron aceptados, pero por personas que no tienen la facultad legal desde el punto de vista orgánico para comprometer a la entidad. Bueno, a mí me parece un poco peligrosa esta forma de resolver la cuestión, porque las personas jurídicas, las empresas, que según el Código Civil determina que los actos de las personas jurídicas son las de sus representantes, porque la persona jurídica es el resultado de una ficción de la ley. Se le da personalidad a una entidad impersonal que tiene que actuar por medio de las personas jurídicas que son sus representantes. Y digo que es peligrosa porque tengo, por ejemplo, un caso en el que me tocó intervenir. Una empresa que tenía un inmueble bastante de grandes dimensiones, que realizó la pavimentación de las calles internas dentro del local de la empresa. Un contrato millonario, porque la obra era bastante de gran volumen, y acordaron en el contrato, aquí sí hubo contrato por escrito, hubo contrato escrito, y se acordó que al cabo de cada etapa se iría facturando y pagando. Pero ocurrió que terminó la primera etapa, llegó el momento de cobrar por esa primera etapa y la empresa contestó con evasivas, con promesas: sí, vamos a pagar, prosigan nomás con la siguiente etapa que nosotros estamos por recibir fondos. Bueno, la empresa continuó una segunda etapa y nuevamente se encontraron con las promesas incumplidas, pero como ya tenía instalada a toda su gente en el lugar, personal, campamentos, maquinaria, le iba a resultar mucho más oneroso retirar las máquinas y volver después cuando se realizara el pago. Prefirió entonces, ¿me siguen escuchando? Sí, señor profesor. Sí, profe. Bueno, parece que se colgó mi... Bueno, ahí creo que continúa. Bueno, prosiguió la empresa contratista hasta la conclusión de la obra. Entre paréntesis les digo que al concluir cada etapa se realizaba un acto de una formalidad de entrega y recepción, y el que recibía la obra era un representante de la empresa, era un gerente,
que firmaba un acta donde recibía la obra y prestaba su acuerdo, está así, todo muy bien, recibió conforme, etcétera, que es lo que servía después para la factura. Y bueno, se culminó la obra, no se cobró ni un peso. Viene la demanda y la empresa se escuda con este mismo pretexto. Dice, sí, el que firmó acá no tiene la facultad estatutaria para comprometer con su firma a la empresa. Este señor no es designado por la empresa para ejercer esa función. Y plantea una excepción de falta de adhesión y a la que ya se hizo lugar en primera instancia. Vale decir, en este momento yo soy perdidoso en ese aspecto. Y se encuentra a estudio de la Cámara de Apelación. Confío en que si se va a hacer justicia, se va a contemplar, por ejemplo, que independientemente de que el personal que firmó en nombre de la empresa no tenga la facultad estatutaria, cosa que se trata de una exigencia para mí inaceptable, porque el que contrata con una empresa no tiene por qué conocer los recovecos del estatuto de la empresa que le está contratando. Y ustedes saben que en el Código Civil se hace mucho énfasis sobre la buena fe. Los contratos tienen que ser cumplidos de buena fe, dice el artículo 715. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma y deben ser cumplidas de buena fe. O sea, se le pone un ingrediente ahí muy importante que no existía en la época del Código de Vélez. En la época del Código de Vélez, el principio que regía era el pacta sunt servanda. Se cumple lo que está escrito, lo que fue acordado, independientemente de que haya razones de equidad que indiquen lo contrario. Y acá, como lo señaló bien Liz y creo que también Mónica, independientemente de la formalidad propia del contrato, que en realidad acá no hubo contrato escrito, pero el servicio se ofreció, fue aceptado, se ejecutó, se llevaron los vehículos, fueron utilizados, y no es justo que se ampare a una institución que se escuda de esa forma. Alguien tiene que pagar. Si no es la entidad yacinetá, bueno, tendría que haber pagado el despacho de la primera dama, que creo que también tiene presupuestos, fondos previstos en el presupuesto general de la nación, lo cual me parece absolutamente impropio. Pero se deja a la empresa con el hecho de haber prestado servicios, haber empleado una cantidad que yo desconozco la cantidad de los vehículos, pero fueron más de uno al menos, habrá sido una buena partida, y eso tiene un costo, y se demostró que sí, se aceptó de luego en el juicio que sí se usó, pero no fue por la entidad binacional, o por lo menos el que recibió por la entidad binacional no está facultado por la ley o por la ley orgánica de la entidad, etcétera. El único que puede comprometer parece que es el director, y el director no quiso saber nada, etcétera. Pero Escudaron. claro, el que contrata pues no tiene por qué detenerse en ese tipo de cosas. Y realmente cuando no hay un contrato escrito es bastante más difícil, se hace cuesta arriba probar, pero como se permiten todos los medios de prueba, en este caso creo que sí se probó que el servicio fue prestado. Y el hecho de que, por ejemplo, vuelvo yo a mi caso que les puse de ejemplo, el trabajo se hizo,
la empresa se benefició con la plusvalía que le da la pavimentación de todas sus calles internas y va a quedarse con esa plusvalía y va a dejar de pagar simplemente porque dice no, el que recibió no es mi personal, que dicho sea de paso, en este caso le hicieron desaparecer de sus cuadros en forma real o ficticia, diciendo no, ese ya no es más nuestro empleado. Bueno, pero esos son recursos tramposos y la ley no puede amparar la mala fe. Ya no es pacta sunt servanda. Hoy día hay que tener en cuenta la buena fe y la ley. Por no- eso, profesor, permiso. sí, Por eso, profesor, una parte decía en el fallo, en la última parte, creo que recomendaba este ministro, si muy bien podría plantearse un enriquecimiento sin causa o un enriquecimiento ilícito, decía él, entrando por esa vía, porque como el ejemplo que pusiste, profesor, también se da a entender que el vehículo se utilizó. Ellos tuvieron provecho de eso. Y acá se escudaron nomás por las formalidades, admitiendo, porque en varios puntos ellos, hasta inclusive el ministro dijo, el propio, la parte actora, en su declaración testifical o en la absolución de posiciones, se dijo que el vehículo sí se recibió y sí se usó, dice, tratando de demostrar nuevamente que la persona quien recibió el vehículo no era la persona autorizada, dice, o según el estatuto, dice, ¿verdad? Se escudaron más en las formalidades y nos quedamos en que se usó el vehículo y al final no se pagó, ¿verdad? Por eso recomendó en esa última parte lo del enriquecimiento, ¿verdad? Podría ser una de las vías también, dice. resulta que cuando uno recurre a la justicia, no recurre para ir a escuchar un consejo, uno quiere una solución Una solución. jurídica a su problema y en lo posible reclama un fallo justo. Y es lo que decía Couture siempre, cuando encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Es uno de los Y puntos acá de no su fue decálogo. justo. Y acá se enredó la cosa entre las formalidades y se olvidó que el propósito final del derecho es la justicia. Bueno, Más formalismo. claro. Ahí van entrando todavía los compañeros. Violeta Santander, ahí se incorpora. Violeta Santander se va incorporando en este momento, ya no escuchó entonces todo lo que comentamos sobre la prueba parcial que vamos a tener, pero en fin, los que llegan tarde tienen ese inconveniente. Bienvenida, Violeta. Profe, yo hace rato llegué, solo que mi señal se va y se va, profe. Por eso Profesor, nomás. ese caso número 2 va a salir también, ¿verdad? Del examen, el caso número 2. Sí, va a salir. Profe, ¿será que podés repetir otra Gracias, vez sobre profe. el examen? Profe, viste que yo no salí sin querer nomás, profe. No, le vas a preguntar a tus compañeros ahora. Yo creo que, como dijo hace rato Mónica, le van a bombardear a ellos. Entre paréntesis, ¿para cuándo está prevista la primera parcial? 31 de julio, aprueba nuestra amistad, profesor. Pero el día de la amistad es el 30. Ay, bueno, pero estamos cerquita. Bueno, veremos qué tan amigos vamos a ser ese día. Al día siguiente ya no entra. Bueno, yo lo que procuro y ojalá logre, ojalá
aunque sea en menor medida. Yo soy bastante ambicioso. Yo aspiro a que de estas aulas salgan grandes juristas. Y, pero estoy quedándome en el camino en mis esfuerzos. Veo que no hay mucha respuesta, pero no voy a rendirme tampoco. De modo que les voy a seguir insistiendo, van a seguir soportando mis plagueos. Ojalá y antes de fin de año se despierten ustedes. No le cuentes todo, profesor. Eh, Así para que nos visiten la oficina y nos lleven trabajo también. no. Y bueno, No, yo quiero que ellos tomen la posta ya. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta Sí, respecto a la simulación? sí. ¿Por qué un acto simulado que se hace en fraude de un acreedor, por ejemplo, de hecho es, digamos, es un fraude? ¿Y por qué se hace un contradocumento? ¿Por qué una escribanía está facultada para elaborar un contradocumento por algo que es, digamos, ilegal prácticamente? Porque en realidad, en general, se hace para burlar a un acreedor. Bueno, comencemos diciendo que el contradocumento es apenas una prueba de la simulación. Sí, Una prueba por demás contundente entre las partes que simularon el acto. sí, sí, sí. La cuestión de la participación de la escribanía no juzga la legalidad o ilegalidad de la operación. Desde luego no tiene por qué saber si esa hay operación un se está acreedor. realizando en fraude de algún acreedor. La escribanía se limita a examinar si, por ejemplo, se tratare de la transferencia de un inmueble que se quiere hacer desaparecer del patrimonio del vendedor por alguna razón oculta, pero eso sigue oculta para el escribano. El escribano lo que hace es pedir las condiciones de dominio de ese inmueble, si está a nombre del vendedor, si está libre de alguna restricción de dominio, o si tiene algún embargo, le advierte al comprador, esto tiene un embargo, y no importa, yo compro con el embargo y todo, se permite hacer eso, y es una operación perfectamente legal. Lo que está por detrás, obviamente, tampoco está al alcance del escribano, porque las partes no le van a decir seguramente al escribano, venimos a hacer esto porque le queremos defraudar a fulano de tal. Simplemente van a hacer una operación normal, común y corriente, y van a decir, sí, estamos haciendo esto simuladamente. Y para probar la simulación queremos suscribir también un contradocumento que queremos que usted nos redacte, y se firma la escritura y se firma el contradocumento. No hay ahí ninguna cosa rara, porque el contradocumento sirve solamente para probar la existencia de la simulación entre los que participaron del acto. Nada Y más. no del tercero, que es el acreedor, ¿verdad? Que Sí. se desconoce. Decías, Liz. Eso entiendo, pero no es una ilegalidad que el escribano acredite una simulación con ese contradocumento. No, porque claramente dice nuestro código, la simulación es permitida por la ley cuando a nadie perjudica, palabras más, palabras menos. La simulación no es reprobada por la ley, dice, cuando no tiene un fin ilícito y no causa perjuicio a terceros. Cosas así, dice, ¿verdad? Pero Por eso eso la consecuencia. eso se determinará a lo mejor más adelante.
si es que existe un perjudicado, por si eso, hay un doctor, defraudado, etcétera. sí, por eso la consecuencia es justamente revocar el acto simulado una vez que fuera de forma ilícita, ¿verdad? Claro, la ilicitud pues no surge del acto mismo, la ilicitud va a surgir de algún reclamo posterior Del acreedor en este caso, y del deficiente. acreedor si es que existe y se encuentra con que no puede cobrar su crédito porque el deudor vendió simuladamente el inmueble o a lo mejor el único bien que tenía registrado a su nombre y Así está es, Víctor. frustrando allí la ejecución del crédito. Recién ahí va a surgir la ilicitud. O sea, entonces tranquilamente un escribano labra un contradocumento y uno le dice, nosotros estamos haciendo un acto simulado y me elabora el contradocumento sin problema. Porque la simulación no tiene por qué presumirse que es en fraude de los acreedores. Se presume la buena fe en el momento de la celebración de ese acto. Claro, Ah, está bien. Ahora sí entendí porque yo decía, ¿cómo si es un acto ilegal se va a labrar hasta un contradocumento para asegurarle otra vez al que está simulando que recupere sus muebles, sus cosas? pero es que no siempre es ilegal o ilícito. No siempre es así. Vamos a suponer que tu marido y vos quieran emprender un negocio. Y un negocio bastante tentador les va a permitir probablemente ganar mucho dinero con poco esfuerzo. Pero también existe un riesgo de que si el negocio no sale bien, bueno, va a repercutir negativamente en su patrimonio. Entonces, Juan y Liz se van a la escribanía de Lorenzo Vera Sosa y le dicen al escribano, nosotros estamos por emprender un negocio, pero como existe cierto riesgo de que si la cuestión sale mal vamos a perder todos nuestros bienes, queremos salvar al menos este inmueble que es el asiento de nuestro hogar familiar y a los efectos de disminuir los peligros de una mala negociación, queremos transferirle este inmueble al doctor Denis, pero lo hacemos en forma simulada. Y acá viene también el doctor Denis y él reconoce que es un acto simulado y va a firmar con nosotros un contradocumento. Y cuando pase la tormenta, si es que el negocio ya se concretó, ya ganaron sus millones Liz y Juan, y entonces le dicen a Denis, bueno, ya pasó el mal momento, ya no hay peligro, ahora queremos que nos transfieras de vuelta el inmueble. Si por ahí Denis se olvida de la buena fe a que le obliga el código y dice, ¿qué inmueble? Yo eso compré, acá está la escritura pública, yo pagué por eso un buen dinero, ese es mío. Entonces para eso es el contradocumento, porque entre las partes la única prueba válida es la prueba literal, el contradocumento. En cambio, si es un tercero el que reclama la existencia de la supuesta simulación, para él no existe esa limitación. Para ese tercero están habilitados todos los medios de prueba. Así funciona la cosa y esa es la explicación del contradocumento. Como ven, este es un caso que en absoluto no hay ilicitud, no hay ilegalidad, no hay la intención de defraudar a nadie, simplemente de proteger una parte del patrimonio ante un posible evento dañoso que pudiera poner en riesgo ese patrimonio, que es muy razonable.
Gracias, profe. Bueno, estamos en sesión preguntas y respuestas, ramos generales, porque nuestro fallo ya comentamos todo, no fue objeto de mucho análisis por falta de la lectura a profundidad. Andrea no leyó luego el fallo, Fernando hizo un resumen, Violeta sí que tiene la señal inestable, Luján tampoco leyó el fallo, alguien que comenzó a leer pero era muy extenso, etcétera. Y en fin, yo y dice es muy largo, pero hace más de 15 días que está eso en la plataforma. Aunque sea un poquito cada día, ya hubiera terminado de leer. Bueno, me estoy volviendo, parece que un profesor cascarrabias, agrio, plagueón. No quiero que me consideren así, pero a veces no puedo evitar. Para peor, las clases son grabadas y después todo el mundo va a ver en el ¿Cómo se plaguea canal el de profesor YouTube. Vanessa? Sí, entonces, ¿por qué hacen estos alumnos que no piden Está bien, profe, su eso sí. destitución? Así nos motivamos más para la próxima y leemos. Ojalá. Para no pasar vergüenza también en tu canal. Hago voto, sí. No. Ya hay gente que después de ver los videos me preguntan cosas y dice, bueno, en fin, compartimos a veces experiencias con otros docentes y en realidad que a mí me causa cierta vergüenza, pero ¿qué voy a hacer? Es la realidad, yo no puedo tampoco ocultar nada. ¿Qué dijiste, Lorenzo? No, es que, profesor, tus clases son muy puntuales y precisas y es mejor escuchar atentamente, así uno capta mejor. A mi parecer, yo soy así. Este es más hábil todavía O sea, para eludir las cosas. Hay que escuchar Te veo atentamente. gratis, No, No, la hay que experiencia. escuchar atentamente. Profe, Profesor, La ¿y verdad cuando que vas a este terminar la clase fallo, tengo que leer tu poesía? Hasta eso estoy desmotivado últimamente, ¿no? Una Inclusive, poesía triste. no hay que, inclusive Denis sabe que yo tengo guardados una cantidad importante ya de libros que estaba preparando para hacer los sorteos de este año. Y bueno, pero digo también, ¿por qué voy a sortear yo? ¿Cuál? No sé, a cambio de algo me tiene que ser. de a poco estoy llevando todo yo. Y no, ahí tengo todavía los libros. profesor, pero nosotros te tenemos que A los motivar para que hagas participantes, los sorteos. ¿Cómo es? a tus participantes, profe. Bueno, y estoy llevando una estadística, vamos a ver. Entre nosotros, profesor, te da tu libro. Bueno, y Estoy vende con Pepe, doctor. ¿qué es eso? en el libro. Ah, ya. Eso fue el año pasado. Profesor, Estuve te voy a acá hacer otra mirando, pregunta. Perdón, Te voy a hacer otra pregunta. ¿cómo no? Basado en tu experiencia, ¿por qué nuestra legislación desprotege tanto al propietario y sale más a favor del poseedor, ya sea por usucapión o lo que sea, pero siempre desprotege al propietario? Es más difícil la reivindicación que lograr, lograr reivindicar un inmueble a que el otro te lo saque. Buenísima pregunta eso. Bueno, la usucapión ustedes saben que es uno de los modos de adquirir la propiedad y es uno de los modos, digamos, inusuales, anómalos, irregulares diría yo, porque la forma típica o correcta es la transferencia, la adquisición, la compraventa, o quizá recibirlo por herencia, etcétera. La usucapión es el
premio al que poseyó un inmueble durante 20 años, ahora en la época de Vélez era de 30, y que le dio un provecho, sacó un provecho económico de ese inmueble, lo explotó, lo utilizó en contra de un propietario que demostró desidia o demostró desinterés en su inmueble, lo dejó sin explotar, abandonado, ocioso, sin darle una utilidad económica. Ese sería más o menos el origen filosófico del Instituto de la Usucapión, que viene de bastante lejos. Ya de la época de los romanos existía la usucapión, y es un castigo para el propietario negligente y un premio para el poseedor que sí trabaja la tierra y lo explota. Ahora bien, tratando de responder a la pregunta de Liz, no sé yo si sería eso real, de que la ley desprotege al propietario y favorece al poseedor. El poseedor, para poder adquirir la propiedad, tiene que ajustarse a la ley y demostrar que se ajusta a la ley. ¿Cuáles son las condiciones que la ley exige? Una posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida y con ánimo de tener la cosa para sí. Y las pruebas de esas condiciones, según la jurisprudencia constante de la propia Corte Suprema de Justicia, la valoración de esas pruebas tiene que ser bastante rigurosa. Se examinan esas pruebas con mucho rigor, precisamente porque la usucapión es un modo extraordinario, no es el modo ordinario de adquirir la propiedad. Y esas pruebas tienen que ser examinadas con rigor. Y en los últimos tiempos hay fallos de la Corte Suprema en donde dice que, por ejemplo, uno de los actos posesorios típicos que tiene que demostrar el poseedor que aspira a la usucapión es el pago del impuesto inmobiliario, una obligación básica que tiene el que se dice dueño. Y a veces el poseedor en realidad solamente en el momento de plantear la demanda de usucapión se va y paga los últimos 5 años, que es lo que la ley dice, porque el resto está prescripto. Y eso no es demostrar ánimo posesorio, es decir, el animus de dueño, ¿verdad? Eso es simplemente ajustarse a la ley a última hora y plantear medio por obligación, pagar a los efectos de plantear después la demanda. Y cosas así. Hay otros requisitos, por ejemplo, la identificación precisa del inmueble que se pretende usucapiar a través de sus dimensiones y linderos. Y hoy día que ya tenemos medios tecnológicos más avanzados, también se exige la confección de un plano con un informe pericial, acompañado incluso de un soporte magnético en DVD, CD, no sé qué historia, porque todo eso se exige por las instituciones involucradas en la cuestión. Así es, bienvenida María Gloria. Estamos por concluir la clase, pero te damos igual la bienvenida. Parece que no me escuchó lo todavía. Bueno, como ven, ahora de repente somos 14. No sé si respondí a tu pregunta, Liz. Sí, profesor, respondiste, pero en realidad todos los fallos que vi, que leí, siempre son más favorables al que
al poseedor que al dueño, que al propietario. Y eso nomás Claro, me choca un poco. claro, porque el derecho de propiedad no es un derecho absoluto. Hoy día las ideas liberales que surgieron de la Revolución Francesa están un poco superadas. El derecho de propiedad, el derecho a la propiedad privada es un derecho inclusive consagrado en la Constitución Nacional, pero no es un derecho absoluto. El propietario tiene también el deber moral de darle algún uso práctico, algún provecho económico a la tierra que posee. Salvo que se trata de una reserva, por ejemplo, de bosque, eh, y aún así hay que mantenerlos en condiciones apropiadas. Eh, Se exige que la propiedad tenga un fin económico y desde luego la ley dice que la propiedad tiene que tener un fin social. En fin, el propietario tiene que cuidar sus cosas, tiene que pagar anualmente sus impuestos. Si se trata de un inmueble urbano, tiene que mantenerlo limpio, en lo posible tiene que procurar que no sea un nido de alimañas. En fin, hay numerosas obligaciones también que surgen de la condición de dueño, de propietario. No es que va a enarbolar su título, él va a hacer lo que quiera con ese inmueble siempre. Hola María Gloria, bienvenida. Yo le veo doble a María Gloria, profesor. Socorro. Hola, Pero, profesor, buenas noches. buenas Profe, noches. ese caso número 4 que dijiste sale también en el examen, ¿verdad? Parece que Y está preocupado ese estamos Fernando. estudiando todavía si el caso 4 vamos a incluir o no. Yo creo que sí. Dale, gracias, profesor, porque lo otro ítem no noté todo. Bueno, está bien. Y María Gloria, seguramente que le va a preguntar a usted ahora cómo va a ser la cosa. Ah, sí, eso sí. Bueno, Qué malo eso. pregunto si hay alguna otra pregunta. Hoy no te quejes, profesor, te hinchamos mucho, te preguntamos bastante. Sí, hasta incluso fue de ramos generales. Ah, ¿viste? Profesor, li- ¿podríamos comentar el método del examen ya que hay tiempo ahora para comentar? ¿Qué es lo que vamos a comentar? ¿Y qué método? ¿Cómo es que vamos a hacer nuestro examen? ¿De qué Y- forma? Porque en mi caso, por ejemplo, en lo virtual no tengo experiencia todavía, no rendí. Hay algunos que ya rindieron, pero Ah, particularmente no. y bueno, y en realidad todavía estamos estudiando con el profesor Denis cómo vamos a hacer que sea más complejo, que no sea tan sencillo. Porque eso de verdadero o falso, une con flecha, y eso me parece que ya a esta altura ustedes no pueden pretender. Va a ser un examen que les va a exigir pensar. Y como siempre van a poder utilizar toda la biblioteca, desde las Sagradas Escrituras para abajo, pero probablemente no van a poder ni siquiera googlear, porque Google también hasta cierto punto nomás responde las cosas. Pero Profe, sí, ¿de qué material vamos a guiarnos para estudiar? y el Código Civil paraguayo, el Código Procesal Civil, y en fin, el Código de Organización Judicial,
Este, No parece más, no, no escuchamos, está entrecortado, no sé. estudiar más. Violeta, ¿qué pasa con tu audio? Su señal, profesor, no anda, parece. Eh, Ella me comentó luego que hace pack de internet cada día para participar y que no funciona tan bien su internet. Hay un servicio que cuesta 80.000 guaraníes mensuales y da algo así como 20 megas. Bueno, dependiendo de la zona de la ciudad en que están. Violeta, ¿por dónde vive? Yo vivo acá en kilómetro 6, profe, en Franco, y no agarra bien muchas veces. Kilómetro 6, Franco. Muchas veces no Ah, ya. agarra bien la señal, sí. Casi no los cedrales. Ah, y ahí no hay un servicio de internet full. Profe, ¿sabes que ese internet de 20 megas es solamente para una semana? No, 20 megas Sí, pero de igual se termina 20 rápido. megas de velocidades, ¿no? De velocidades, pero Ah. tipo tiene límites. Es el ancho de No, banda. Cargan el de 15 mínimo y rápido termina. No, esos packs de internet de las compañías telefónicas realmente a la larga es bastante costoso. Un servicio que no sé hasta qué punto da. Solamente en zonas donde no hay, por ejemplo, fibra óptica o por lo menos internet por antena. Bueno, yo sé que es costoso, pero eh, hay servicios que no son muy costosos. 80.000 guaraníes mensuales, por ejemplo, es bastante razonable. Yo tengo ese servicio en la oficina. Y Yo por también, suerte pirateo nomás a mi vecino, bueno, entonces está bien. de mi tío. Con razón que te suelo ver luego con el gancho, el garfio ese, y el parche en un ojo. Bueno, yo creo que el servicio de internet es fundamental. Tendrían que ir los que todavía no tienen y solamente dependen de la señal de las compañías telefónicas, tendrían que ir migrando hacia el servicio full, porque cada Dentro de vez poco vamos a tener el 5G, profesor. y El sí, 5G, la solución. y sí, seguramente que sí, no hay que luego quedarse en el tiempo. Vamos a ver. Yo digo nomás que las clases a distancia van a ser ya una constante en nuestra facultad. Claro que ustedes ya no van a estar en la facultad seguramente el próximo año, si es que aprueban práctica procesal civil y comercial, al menos, ¿verdad? Ya van a estar regulando sus honorarios, profesor. Y ojalá, hago votos para que eso sea así. Ojalá que nos Así conviene. debe ser, profesor. No nos Bueno, pongas trabas en el camino. no, al contrario, el camino va a estar bien habilitado. Ya va a depender de ustedes que lo recorran con éxito. Bueno, no hay más preguntas. A partir de la próxima clase vamos a sortear el libro. Voy a exhibir acá, vamos a hacer un sorteo por medios informáticos. Vamos a buscar la forma y después van a pasar a retirar seguramente el libro de la oficina. Pero sí tengo, Denis es mi testigo. Tengo muchos y buenos libros que estoy reservando para ustedes, pero la pandemia dijo otra cosa. Y además porque estoy desmotivado. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esto. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Les deseo buen descanso, buen fin de semana para todos y que
le cuenten un poco a los... Mañana no vamos a tener clase de repaso, profesor. No, no, mañana es sábado, hay que dejar que todo el mundo haga su actividad sabatina. O especial para Lorenzo, porque él no habló nada hoy, profesor. Si él quiere, Sí, adelante, ¿verdad? ni en Botavi. Le Bueno, vamos a cobrar extra a Lorenzo. Tú ya Con ni en las clases. Botahui, Lorenzo. ahí apareció, bueno, Magalí también para despedirse nomás ya. Cuéntenle un poco a sus compañeros que llegaron tarde el No, sistema para del examen. yo y todo lo que pasamos. Profe, Bueno, no me acuerdo si confirmaste si el caso 2 salía también en el examen. Y vamos a hablar sobre eso después. Dale, Bueno, profe, gracias. hasta el próximo viernes. Buen descanso para todos, buen fin de semana. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas Suerte, noches, Dani. profe. Portate Buenas bien. noches, profe. Buenas noches. Chao. Buenas Chao, noches. chao. Chao. Buenas noches, profe.